tal, hermanos? Muy buenos días. Nuevamente nos vemos aquí para ver nuestra lección de Escuela de Pastoral. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra lección número 2 se titula Una religión razonable y sobrenatural. Como subtítulo, nuestra religión eleva el raciocinio humano al plano de la fe. Y aquí tenemos dos temas que casi siempre para las personas que no creen en Dios se aparece como algo peleado, es decir, no se puede creer en Dios y practicar una religión y al mismo tiempo ser una persona razonable, es decir, como que el conocimiento o la razón estuviera peleada con la religión, o ser religioso presupusiera una razón débil, o una razón fuerte presupusiera la incredulidad. Vamos a ver en esta lección que no es así, sino al contrario, nuestra religión está de acuerdo con nuestra razón. Hace muchos años me tocó conocer a una persona que en alguna ocasión se me acercó y me dijo: Señor, yo estoy sorprendido porque usted parece ser una persona que ha estudiado. Lo que yo sé, lo que yo conozco es que todas las personas religiosas, católicas o protestantes que practican algún tipo de religión, pues regularmente son personas ignorantes, sin ninguna cultura, pues no, personas que no son capaces de pues ser consideradas como personas razonables. Entonces quedo un poco sorprendido cuando me entero que usted tiene cierta calificación académica, que ha leído y la verdad me quedo muy sorprendido. Y es que regularmente para los no creyentes la religión y la razón están peleados, pero vamos a ver que no hay ningún problema. Inclusive nuestra religión iluminada por nuestra razón iluminada por nuestra fe, pues nos puede hacer llegar a planos muy superiores de conocimiento que quizás los que no tienen ese recurso de la fe pues no podrían alcanzar. ¿Ok? Primero vamos a recordar un poquito lo que vimos en la lección anterior. En la lección anterior vimos que la religión es ante todo una actitud. Es la actitud que adopta el hombre ante Dios. Y que esta actitud puede ser una actitud de indiferencia, una actitud de materialismo o una actitud de generosidad, ¿verdad? Vimos también que la religión es la respuesta de la criatura inteligente a la comunicación que el Creador le hace acerca de sus planes. Es decir, Dios se comunica con nosotros. Cuando la persona recibe esa comunicación de Dios, pues responde, y al responder incurre en lo que nosotros llamamos religión. Dios se comunica con todos, pero hay personas que no responden y por lo tanto no practican la religión. Vimos también que hay diferencias esenciales entre los seres humanos y los animales. Vemos, por ejemplo, que los animales tienen impulsos exteriores llamados motivaciones. Por ejemplo, cuando hace frío o oscurece, los pájaros vuelan a sus nidos. No es que ellos razonen acerca del tema del frío, del calor, o traten de decidir cuándo es invierno. Simplemente ellos sienten esa motivación exterior, hace frío, llueve, es de noche, por lo tanto vuelan a sus nidos o entran en sus madrigueras. Pero también en los animales, en su interior, actúan los llamados instintos, instintos que les permiten sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, el instinto de conservación, ¿verdad? Que los hace correr de los predadores. El ser humano
pues tiene también o está bajo los efectos de esas motivaciones exteriores, padece también las inclemencias del frío, probablemente si llueve, pues también busque un lugar donde guarecerse, tiene instintos, ¿verdad? También tiene instintos como el instinto de conservación, como los que le permiten reproducirse, pero tiene dos perfecciones sobre los animales que le hacen enteramente diferente, y son la inteligencia y la voluntad. ¿Ok? Y por ellas el hombre es capaz de conocer y conocerse por medio de la inteligencia, y por medio de la voluntad el hombre hace, el ser humano hace lo que quiere hacer. ¿Sí? Se reproduce con quien quiere reproducirse, vive la vida que quiere vivir, es lo que quiere ser. Hay un libro muy bonito de los campos de concentración en Europa del Este, de un hombre llamado Viktor Frankl, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero él habla de uno de los jefes de la prisión que era caritativo, lo cual era rarísimo en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el hombre decide lo que quiere ser. Y precisamente porque nosotros decidimos lo que queremos ser o lo que queremos hacer, somos criaturas responsables. Es decir, que somos capaces de responder por los resultados de nuestras acciones. Por ejemplo, en la selva, un león que se arroja sobre un antílope, lo mata y se lo come, no es un asesino. ¿Por qué? Porque en él actuaron sus instintos, el instinto de supervivencia, pero también motivaciones como el hambre. Él no conocía al antílope, no lo odiaba, no deseaba hacerle daño, pero lo hizo. Y en ese sentido, al no intervenir ni la inteligencia ni la voluntad, no es responsable. El león no es asesino. ¿Ok? En cambio, nosotros, los seres humanos, hacemos porque queremos hacer. ¿Verdad? Traemos hijos al mundo porque los queremos traer. Trabajamos porque lo queremos hacer, porque queremos llegar a un fin, construir una casa, ganar dinero, lo que sea, pero lo hacemos porque queremos, y en ese sentido somos criaturas responsables. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Ahora bien, la responsabilidad es la capacidad que tiene el ser inteligente y libre, como nosotros los seres humanos, de entender y decidir la realización de sus actos, con posibilidad consecuente de responder por sus resultados. Por nuestra inteligencia entendemos y decidimos. Por nuestra voluntad hacemos lo que queremos hacer. Pues bien, una de las consecuencias de esa responsabilidad es la religión. De manera, por ejemplo, que una persona que se niega a practicar una religión, pues podríamos decir que es una persona irresponsable en el sentido de que se niega a comprometerse con su propio creador, aunque sabe que existe, y por el hecho de que lo niegue, pues de todos modos sigue existiendo. Y aquí ya entramos un poquito más en materia. Nuestra razón no solamente no nos aleja de Dios, sino que incluso nos lleva hacia Dios. ¿Por qué? Por algo que comentábamos ya en la lección pasada, toda la creación, todas las maravillas que vemos todos los días, desde las hojas de los árboles, los insectos, los pájaros y el mismo ser humano, toda la creación maravillosa nos revela de manera inequívoca la existencia de un creador, de una inteligencia superior
capaz de darle orden al universo, capaz de crear vida, capaz de transmitir vida. En nuestro interior, la voz de nuestra conciencia nos habla de nuestras limitaciones, de la existencia del bien y del mal, y nos impulsa a buscar a nuestro Creador. Tenemos una conciencia, y por esa conciencia sabemos que somos seres limitados, sabemos que somos seres finitos, sabemos también que existe lo bueno y lo malo. ¿Ok? Y precisamente por esa conciencia comenzamos a preguntarnos por nuestro Creador. Hay una película de ciencia ficción, no sé si la han visto, de la sonda Voyager, que lanzaron hace ya muchos años para la exploración espacial. Esta sonda tenía como misión el recorrer el universo e ir reuniendo informaciones y conocimientos de todas partes donde iba pasando. Es una película un poquito difícil de entender y para muchos aburrida, por eso la pasan en televisión abierta. Pero llega un punto en que esta sonda acumula tanta información y tanto conocimiento que comienza a preguntarse a sí misma y comienza a preguntarse acerca de su creador y decide regresar a su creador. Entonces, esta sonda que iba capturando información, capturando mundos por todo el universo, regresa a la Tierra o viene camino a la Tierra porque está buscando al que la hizo. ¿Okay? Y eso es lo que se le llama la conciencia. Una de las consecuencias de la conciencia es precisamente la religión natural. ¿Qué es la religión natural? Es el acto de reconocimiento y sumisión que... Perdón, hermanos. La religión natural es el acto de reconocimiento y sumisión que el hombre realiza ante su Creador, asumiendo la actitud de quien ama, obedece y trata de agradar. En todos los tiempos y en todas las culturas, ¿verdad? El ser humano ha sentido esa necesidad de comunicarse con su Creador, de tratar de conocerle, de agradarle, de obedecerle, sea mediante cantos, danzas, ritos y demás. Esto, hermanos, en sí mismo no es algo ajeno a nuestra propia fe. Nosotros como cristianos debemos de aprender a valorar la hermosura, ¿verdad? De las expresiones de la fe de otros pueblos, porque ellos a su modo también buscan a Dios. En la fotografía que aparece en pantalla vemos, por ejemplo, ¿verdad? Que un grupo de personas que posiblemente habitan en un lugar distante por el tipo de vegetación, podría ser una isla, realizan un determinado ritual de adoración hacia sus dioses, guiados por una persona. No están haciendo nada malo ni nada que sea condenable, al contrario, expresan una cosa que está en lo más profundo del corazón del ser humano, que es el deseo de conocer, servir y agradar a Dios. Algunos lo hacen de manera que podríamos decir equivocada, pero pues no necesariamente es con una mala intención. ¿Ok? Entonces hay que aprender a reconocer todo lo bueno y hermoso que hay en las demás religiones, porque también ellos buscan a su Creador, también ellos buscan a Dios. Y esto es lo que llamamos religión natural, es esa tendencia, esa inclinación del ser humano a conocer y amar a Dios. Ahora bien, nosotros creemos que hay un Dios, ¿verdad? Sin embargo, pues el ser humano... Ahora bien, Dios, ¿verdad? Que nos ama y que desea que todos los hombres se salven, se nos revela para que nosotros le conozcamos. El hombre, dice la Biblia, que fue creado en un estado original de amistad y unión estrecha con Dios. Dice el libro del Génesis que Dios convivía con el hombre como un padre con sus hijos. Pero por causa del pecado,
y el pecado es la ofensa a Dios, esta amistad se rompió, de manera que la mente del hombre se obscureció y su voluntad se debilitó. Pero Dios acude en auxilio del hombre, haciéndole la revelación de su existencia y de sus planes por pasos, cada vez con más claridad y extensión. Me detengo un poquito en esta palabrita llamada revelación. Para muchos de ustedes quizás pues tenga más relación, por ejemplo, con los teatros, ¿verdad? En los teatros el escenario está oculto hasta que se descorre el velo del escenario y en ese momento ya podemos ver lo que hay detrás. Lo mismo con aquellos que en el pasado llegamos a utilizar las viejas cámaras fotográficas que eran de rollo. O sea, tú veías un rollo y no veías nada, todo estaba negro, tenías que llevarlo a revelar, es decir, a que te mostraran lo que había ahí. ¿Y qué había ahí? Una imagen impresa, a que te dieran tus fotografías. Esta fotografía es la fotografía de un amanecer. A la mitad de la noche, en la parte más oscura de la noche quizás, nosotros solo vimos un inmenso espacio de obscuridad, pero conforme la luz del sol lo va llenando todo, ya empezamos a ver qué es lo que hay en el horizonte. Vemos que hay casas, vemos que hay árboles e inclusive por lo menos hacia el fondo se distinguen por lo menos unos 3 edificios. Es decir, ya podemos ver lo que hay. A lo mejor no verlo por completo, pero conforme vayamos entrando en la luz, conforme avance la tarde, vamos a ver con más y más claridad. Eso es revelar, dar a conocer aquello que no se podía percibir o que de alguna manera se encontraba oculto. ¿Okay? Aclaro, no es que Dios quiera ocultarnos algo, nuestro Dios no es un Dios de oscuridad, es un Dios de luz y no hay nada oscuro en nuestra fe. Decía Jesús, lo que yo les digo en secreto, proclámenlo ustedes desde los tejados, ¿no? Desde los techos de las casas. Dios no tiene nada que escondernos. Sin embargo, nosotros, nuestra inteligencia obscurecida por el pecado original y nuestros sentidos que son limitados, pues no son capaces por sí solos de percibir, ya no digamos la presencia de Dios, ¿no? Sino siquiera su existencia muchas de las veces. Y si no podemos distinguir su presencia o su existencia, pues menos saber lo que quiere para nosotros. Por eso es necesario que Dios acuda en nuestro auxilio, ¿verdad? Y le podamos conocer. Dios se ha dado a conocer al hombre por medio de etapas, ¿verdad? De las cuales se distinguen principalmente 3. La religión primitiva o la religión patriarcal era la religión de los antiguos patriarcas, Abraham, Isaac y todos ellos. En esta revelación, Dios le hablaba a los patriarcas por medio de signos, señales, figuras, sueños. Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte para ver a Dios, lo primero que se va a encontrar es una zarza ardiendo. Abraham, por ejemplo, se comunicaba con Dios, o Dios se comunicaba con él más bien, por medio de sueños. En la fotografía aparece uno de los sueños de Abraham, que es una escalera que llega hasta el cielo. Pero yendo más adelante, Dios elige personas para que sean portadoras de su mensaje hacia los hombres. Y esta es la revelación premesiánica, profética o religión mosaica. Premesiánica porque es antes de la llegada del Mesías, antes de Cristo. Profética porque estaba basada precisamente en personas que eran los profetas o las profetisas elegidos para desempeñar una misión, para ir a comunicar al pueblo el mensaje de Dios. Hubo profetas que lo fueron durante un día,
profetas que lo fueron durante toda su vida, ¿verdad? Y el mayor de todos esos profetas fue Moisés. Y por último, en el punto más alto de la revelación, Dios le habla al hombre directamente por medio de su propio Hijo Jesucristo. Es muy sencillo, hermanos. Imagínense que yo el día de mañana no voy a ir a escuela de pastoral y ustedes sueñan que yo mañana no voy a ir, ¿verdad? Bueno, podrían tener alguna certeza y decir, mañana Alejandro no va a ir a escuela de pastoral. Pero si yo le pido a uno de mis vecinos que vaya y les dé el aviso de que no voy a ir a escuela de pastoral, ahí ustedes ya tienen un poco más de certeza, porque ya vino una persona y se los dijo. Ahora ustedes podrían creer o no creer, dudar, quizás el vecino no lo conoce bien, se equivocó de persona, o debió haber ido a otra parroquia, o quizás habla de otro Alejandro. Pero ya cuando yo les mando a mi propio hijo para decirles que no voy a poder ir a pastoral, hermanos, lo tienen que creer, ¿verdad? Y lo mismo sucede con Cristo. Ya cuando Cristo, cuando el Hijo de Dios en persona, se aparece y nos dice, Dios es así, Dios es amor, Dios es justo, Dios es bueno, hermanos, se lo tenemos que creer. ¿Por qué? Porque Dios mismo le habla al hombre a través de su propio Hijo, Jesucristo. Entonces pasamos de la religión natural, ¿verdad? De la religión basada en nuestra razón, en nuestro deseo de conocer y agradar a Dios, a la religión sobrenatural. Y esto es lo que llamamos la revelación. Es decir, el conocimiento que tenemos de Dios no procede de nosotros, ni es una conquista del intelecto humano, sino que es una gracia de Dios. Dios permite que le conozcamos y se da a conocer para nosotros. En la fotografía, esa fotografía es de un filósofo griego que se llamó Sócrates. Sócrates sospechaba que la vida, la muerte, la lluvia, la paz, la tierra, el aire, eran todos elementos de la naturaleza que estaban conectados y guiados por una sola voluntad. En otras palabras, en el mundo politeísta de los griegos, Sócrates y algunos otros eminentes filósofos griegos llegaron a sospechar de la existencia de un solo Dios y no muchos, como se creía en su tiempo. Llegaron a sospechar de la existencia del alma y llegaron muchos de ellos a extractar muy valiosas conclusiones en temas de moral casi cristianas. ¿Por qué no llegaron hasta la verdad completa? Porque no conocieron a Cristo. Pero llegaron hasta donde la religión natural les permitió, hasta donde su razón les permitió. Por eso decimos que la revelación de Dios, lo que de Dios sabemos por medio de Cristo y los profetas, no está opuesta ni a la razón ni a la naturaleza. Antes bien, eleva a ambas a un nivel en que, ayudadas por la luz divina, llegan a alcanzar alturas sublimes a las que jamás llegó hombre alguno por sus solas fuerzas. Hay un libro de un filósofo llamado Diógenes Laercio que se llama Vidas de los antiguos filósofos. Si ustedes los leen, es decir, que ustedes leen las aportaciones que hizo cada uno de estos filósofos, se van a dar cuenta de que muchos de ellos tuvieron grandes aciertos y grandes errores, pero en cuanto tuvieron de acertados, se aproximan a casi ser cristianos. ¿Ok? Entonces nosotros estamos, por decirlo así, con el conocimiento de Cristo nosotros estamos un paso más arriba que ellos, porque nosotros conocemos a Dios en la medida en la que conocemos a Cristo. Cuando el hombre, que es un ser limitado, llega al límite de su entendimiento, cuando llega a un punto en el que ya no puede conocer, para adentrarse en el fondo insondable, es decir, en el fondo sin final, sin ningún fin,
del misterio de Dios, cuya esencia infinita la criatura jamás podrá captar, en ese momento le es preciso al hombre dejarse guiar por la divina revelación, a la que habrá de abandonarse con una confianza mayor aún que a su propia razón, en la seguridad de que Dios, que es la verdad infinita, nunca nos va a engañar, ni nos va a enseñar, ni nos va a pedir que hagamos algo que es contrario a nosotros mismos o que nos pueda causar daño. Ese hecho de confiarnos ciegamente en Dios y poner en sus manos nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros conocimientos, es a lo que se le llama acto de fe. Ahora bien, hermanos, aquí hay que tener en cuenta una cosa. La revelación, es decir, la Biblia, Cristo, son un mensaje integral. ¿Qué quiere decir integral? Que se le acepta completo o se le rechaza completo. Hay personas que, por alguna razón que no logro comprender, quieren tomar solamente una parte del mensaje y decir, mira, esta parte sí la acepto y esta parte no, ¿verdad? La parte en donde dice, no te harás imagen ni escritura alguna, la acepto. Pero la parte donde dice, vas a hacer unos querubines y los vas a poner en el templo, esa no la acepto. O la parte donde dice, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, la acepto. Pero la parte donde dice, pon la otra mejilla, esa no la acepto. Nosotros no podemos decidir qué aceptamos o qué no aceptamos. Una vez que conocemos a Dios, no podemos permanecer neutrales. Solo podemos o estar con Él o estar contra Él. Ahora bien, si nosotros, que no tenemos fe porque por alguna razón la perdimos, hablo por mí, no por ustedes no los conozco, pero si nosotros buscamos a Dios con un corazón sincero, Él va a transformar nuestra convicción racional en fe. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de cambiar los corazones de las personas. Y creer en Dios no es una conquista del intelecto humano, dice la carta a Diogneto. Los que no la conozcan, busquen la carta a Diogneto. La fe en Dios no es una conquista del intelecto humano. No es que sea tan inteligente, pero tan inteligente que me vuelvo cristiano. El ser cristiano es un regalo de Dios, no una conquista del intelecto. Ahora bien, para ayudar a nuestra poca fe, Dios actúa por medio de la naturaleza. Dios, creador de la naturaleza, es capaz de alterar el orden natural de manera permanente o momentánea. Por ejemplo, nunca hemos visto que un muerto vuelva a la vida. Nunca hemos visto que una persona enferma de cáncer, pues sane. Solo el que crea el universo y mantiene las leyes del universo funcionando es capaz de alterar el orden natural de las cosas. Eso es a lo que llamamos milagro, una alteración del orden natural hecha por Dios. Y existen, hermanos, muchos milagros. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque nunca he visto un milagro. Claro que hay milagros. El hecho de que estemos vivos es un milagro. El hecho de que entre tantas personas que murieron ayer por la noche, tú estés vivo, es un milagro. El hecho de que hayamos nacido es un milagro. Y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Porque ni tus capacidades, ni tus sentidos, ni tus posibilidades, si eres rico, pudiste haber nacido en una familia pobre. ¿Quién lo quiso? Dios. Suceden muchos milagros todos los días, solo que en este tiempo, en donde nos hemos vuelto tan ciegos para las cosas sagradas, pasan los milagros frente a nuestros ojos y ni siquiera los vemos. Ejemplo, el nacimiento de un hijo. Es un acto maravilloso que podamos tener hijos. Y sin embargo no los consideramos milagros. Creemos que es algo vulgar, algo corriente. Y no, hermanos, es un milagro. ¿Okay? Los milagros constituyen una forma de revelación que Dios hace para concedernos la fe. En el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, se habla de una gran cantidad de milagros
hechos por Jesús, antes y después de su resurrección. Uno de estos milagros es el que se narra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 49. Es un milagro un poco largo, pero sí se les voy a leer porque es importante que lo entendamos. Dice la sagrada palabra de Dios: vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos para trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él les decía: soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Y él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde está ese? Él respondió: no lo sé. Lo llevaron a donde los fariseos, al que antes era ciego, pero era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión, es decir, discusión entre ellos. Entonces le preguntan otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Pregúntale, tiene edad, puede hablar por sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedara expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿tiene edad? Pregúntaselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió el ciego: si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: ya se los dije y no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que quieren ustedes también hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de injurias y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, el que había sido ciego: eso es lo extraño, que ustedes no sepan de dónde es y que a mí me haya abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: ¿has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Entonces le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver aquí una cosa. Miren, hermanos, la razón por la cual Jesús hacía estos milagros no era ni para ganar notoriedad, ni para hacerse famoso, ni para que lo proclamaran rey, ni para hacerse el importante. Jesús hacía estos milagros para dar pruebas de su divinidad. Pero bueno, más allá de esto, que es algo que nosotros vamos a ir viendo con el paso de las lecciones, vamos a analizar las respuestas de los testigos. Primero, el ciego. La primera vez que habla de Jesús, a quienes le preguntan cómo es que ahora ve, lo llama hombre. La segunda vez lo llama profeta. Y la tercera vez lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces el ciego, además de la vista, obtiene la confianza que luego se transforma en fe. Los papás del ciego saben que hubo un milagro, saben que su hijo recobró la vista, que algo que era imposible que pasara por medios naturales pasó, pero se niegan a aceptarlo porque tienen miedo de perder la amistad de los judíos. Los fariseos, los conocedores de las Escrituras, los maestros de la ley, pasan de la duda a la negación para finalizar despreciando a Jesús. Y el pueblo que también está ahí, curioso, trivial, inconsciente e inconstante, van por la sensación, no les interesa llegar al fondo de las cosas ni investigar más. Si somos honestos, aquí hubo una alteración del orden natural, es decir, que hubo un milagro, pero como el mismo ciego les dice, un pecador no puede hacer semejantes cosas. ¿Quién es el único que puede hacer milagros? Dios. Si Jesús hizo un milagro, entonces Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, todo lo que nos ha dicho y nos ha enseñado es verdad. En resumen, la religión natural surge del convencimiento racional y nos prepara para recibir la religión sobrenatural que proviene de la revelación. Hay una santa que se llama, perdón, que lo diga hasta ahora, hay una santa que se llama Josefina Bakhita. Esta santa, antes de ser católica, pues pertenecía a una tribu animista. Y ella cuenta que en su infancia, cuando salía a la selva, ella fue raptada por unos musulmanes para ser vendida como esclava. Ella cuenta de su infancia, de los recuerdos de su infancia junto a su familia, antes de ser abruptamente separada. Cuenta que ella, de niña, miraba el cielo y miraba las estrellas y se ponía a pensar, ella que practicaba la religión natural, se ponía a pensar en ese Dios o en esa criatura, en ese ente que habría hecho todas esas cosas tan grandes y tan hermosas. Y la religión natural, es decir, este asombro frente a las maravillas de la naturaleza, le preparó para recibir la religión sobrenatural que proviene de la revelación de Dios, que es Cristo.
La luz de la fe eleva nuestra razón más allá, llevándonos al acto de fe. ¿Qué es el acto de fe? El abandono confiado en las manos de Dios, con la certeza de que Dios nunca nos engañará. El acto de fe, dice la lección, es la respuesta sincera, sencilla y humilde del hombre a Dios, aceptando los mensajes que le fueron transmitidos por Moisés, los profetas y Cristo. Ahora bien, Cristo, para seguir predicando el mensaje de Dios, fundó a su Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces, la misión salvadora de Cristo se sigue realizando en nuestros días por medio de la Iglesia, que es la dispensadora de las gracias ganadas por el hombre con el sacrificio redentor de Cristo. La Biblia, bueno, esto no viene en la lección, pero yo se los digo porque es importante que lo sepan. La Biblia tiene dos partes. Una, que es el Antiguo Testamento, que nos permite conocer tanto la revelación primitiva, en los primeros libros del Génesis, de la Biblia, principalmente en el libro del Génesis, y la revelación profética, después del Génesis, en donde ya se habla de los profetas, de Moisés y demás. En el Nuevo Testamento de la Biblia podemos encontrar la revelación mesiánica, que es la que se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en la Biblia podemos tener acceso a las tres: la primitiva, los patriarcas; la profética, los profetas; y la mesiánica, que es Cristo. Nos pide nuestra lección reflexionar tres pasajes bíblicos muy cortitos. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros en sí nunca hemos visto a Dios. Luego, lo que decimos acerca de Dios, ¿dónde lo aprendimos? ¿O por qué lo decimos? Pues porque Jesús nos lo enseñó. ¿Por qué? Porque Él sí conoce a Dios. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 nos dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, hay un proceso en donde Dios le habla al hombre cada vez con más claridad. Primero por medio de emisarios, que fueron los profetas, y después por medio de su Hijo Jesucristo. También nos pide nuestra lección reflexionar otro pasaje bíblico, que es el de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Este es un poquito más largo, pero dice así: en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal, que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No tenemos excusa.
¿verdad? No tenemos perdón, dice San Pablo, para no conocer a Dios. Grave pecado es cambiar a Dios por otra cosa, dice, por una imagen de un reptil, de un cuadrúpedo. Bueno, ustedes no lo saben, pero los dioses de los egipcios eran animales, eran chacales, eran aves, eran otro tipo de cosas. Entonces él dice que es un gran pecado que hayan cambiado al Dios verdadero por una representación de algo que finalmente es una creación de Dios. Reflexiones personales. No lo vamos a resolver esto, cada quien dará una respuesta propia a las preguntas que se hacen aquí, pero sí es importante que las hagamos, ¿no? ¿Qué opinas de los que dicen que Dios no existe porque no lo pueden ver? ¿Oyes en ti la voz de la conciencia, en especial cuando faltas, cuando haces algo malo? Al escuchar la voz en tu interior, ¿la aprovechas como guía espiritual para saber qué debes y qué no debes de hacer? ¿O eres de los que han adquirido la habilidad para no hacerle caso a su propia conciencia? Ante la revelación que Dios se hace de ti, que se hace ante ti, de Dios, en la Biblia y en Cristo, ¿qué actitud has tomado hasta hoy? ¿Indiferencia? ¿Aceptación? ¿Humildad y sencillez? ¿Gratitud al Señor? ¿Tratas de recibir la buena nueva leyendo el Evangelio? ¿O no te ha interesado hasta hoy? ¿Serías capaz de repetir con San Agustín, deseoso de dar un cambio de rumbo a tu vida: Señor, por ti, de todo corazón renuncio a lo que de todo corazón deseo? ¿Serías capaz de decir algo como eso? Al final de nuestra lección viene un cuadrito que resume las diferentes etapas de la revelación. Ojalá lo puedan leer y lo puedan estudiar. Muchas gracias, hermanos. Esta es la lección número 2. Creo que me extendí bastante. Mi intención es que todos lo comprendan y espero que les sirva de algo. Esta lección no sustituye la exposición en clase, ya se los había comentado. Es simplemente para que ustedes se ayuden y entiendan quizás un poco más, no con mi ayuda, evidentemente, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que entiendan un poco más la clase. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.